buenos días a todos. Regresamos aquí al segundo módulo. Antes que nada, bueno, yo soy la doctora Sandra Vera, para aquellos los que no me conocen. Estoy en Clínica Indisa y formamos parte de la red Pasteur ahí en Clínica Indisa. Bien, voy a hablarles de paquicoroides, que es un tema bastante amplio, interesante y donde todavía falta mucho por hacer. Lo más importante, se los voy a decir acá, la verdad es que va a ser como una pincelada porque es bastante amplio y va a ser imposible poder tocar a profundidad todos los temas, pero lo que creo que es más importante se los voy a pasar acá. Vamos a hablar netamente de lo que es la clínica y cómo diagnosticarlos en base a imágenes. Y ahí nos vamos a quedar porque en la siguiente plática la doctora Vega se va a encargar de tocar lo que es la parte del tratamiento. No tengo ningún interés comercial en esta plática, así que soy solita. Bueno, antes que nada tenemos que entender qué es la paquicoroides. Normalmente la coroides se mide hasta 300 micras, un poquito más de 300 micras, pero se ha llegado al consenso de que por arriba de 300 micras ya podemos hablar de que tenemos una coroides engrosada. Desde la parte interna, ¿no se ve mi puntero? No se ve. Bueno, desde la parte interna a la parte externa, primero tenemos el EPR, la coriocapilares, la capa de Sattler, luego sigue la capa de Haller, que es la que contiene todos estos grandes vasos coroideos, las supracoroides y la esclera. Esto es importante entenderlo para poder entender lo que es la paquicoroides. Las paquicoroidopatías tienen ciertas características en común, que son el engrosamiento de la coroides, los paquivasos, la atenuación de las capas internas de la coroides y por último la hiperpermeabilidad vascular. Y todo esto nos va a llevar a lo que más adelante vamos a ver. Primero, en cuanto al aumento de la coroides, este puede ser focal o difuso. Hay que tener mucho ojo aquí porque puedo tener una coroides que puedo ver yo normal, pero si veo, no sé, otro corte del estudio, ahí yo puedo ver otra imagen en donde mi engrosamiento es bien focalizado. Bien, entonces aquí se ve en esta parte como tenemos la coroides que va normal y luego aquí tenemos una coroides normal y luego tenemos un engrosamiento más focalizado de esta parte de la coroides, ¿sí? Bueno, la coroides puede ser medida en diferentes tiempos y la medición puede estar afectada por varios factores, como son la edad, la refracción, la longitud axial del ojo. Todo esto influye en lo que es la medición de la coroides. Los paquivasos. Este aumento coroideo generalmente está dado por un engrosamiento o una dilatación de los vasos coroideos que están a nivel de la capa de Haller. Si nos vamos, por ejemplo, a esta imagen de OCT, vemos aquí una dilatación bastante evidente que podemos llevar hacia lo que es la angiografía con verde indocianina, que es el mejor estudio como para ver lo que es la coroides, y vemos cómo en el centro de la mácula vemos unos vasos coroideos engrosados, siendo que normalmente no debería de ser así. Yo tengo vasos coroideos engrosados en la periferia y estos, a la medida que van avanzando hacia el centro de la fobia, al centro de la mácula, deberían de irse disminuyendo. Sin embargo, en las paquicoroidopatías no sucede eso. Normalmente se ven más engrosados o incluso llegan a cortarse de manera abrupta. Bueno, estos vasos engrosados, este aumento de los vasos coroideos en la capa de Haller, lo que hace es que comprime lo que son las capas más internas de la coroides, que son la capa de Sattler, como ya la vimos anteriormente, y la coriocapilaris. Eso hace que se atenúen estas capas y terminemos en una atrofia, que generalmente cuando esto es muy crónico, muchos años después, podemos ver una capa coroidea adelgazada y atrófica. Sin embargo,
acompañada eventualmente en puntos focales con vasos grandes coroideos. Por eso les digo, es importante conocer la coroides, ponerle mucha atención a lo que es los vasos coroideos, porque puedo tener yo una coroides que mida menos de 300 micras, que esté en unas 250 micras, por ejemplo, pero que en algún lado yo tenga un vaso coroideo dilatado. Y eso sigue siendo una paquicoroides, aunque mi grosor esté dentro de los límites normales. Estos vasos coroideos grandes me van a llevar a un aumento de la presión hidrostática y, aunado a la atrofia de la coriocapilaris y las capas internas de la retina, hacen que se filtre líquido desde la coroides hasta el espacio subretinal. He ahí la coroidopatía serosa central. Y si esto continúa y si llegamos a una etapa con isquemia, y entonces ahí se me presentan las neovascularizaciones tipo 1. Bien. Finalmente podemos resumir como la fisiopatología en que tenemos vasos dilatados que nos van a llevar a una compresión de las capas internas de la retina y finalmente una isquemia crónica que nos van a dar todas las patologías de las cuales vamos a hablar a continuación. Y estos son los factores que me pueden también hacer que todo esto se empiece como la cascada de fisiopatológica que nos va a llevar. ¿Okay? ¿Cuáles son las patologías que están dentro de este espectro? Bueno, está la serosa central, conocida ya por todos, es como que la más antigua que conocemos, la epitelopatía pigmentaria paquicoroidea, la neovasculopatía paquicoroidea, la vasculopatía coroidea polipoidea o la BCP como se le conoce, la excavación coroidea focal y el síndrome paquicoroideo peripapilar. Vamos a empezar con la serosa central. No me voy a detener mucho en esta porque todo el mundo la conocemos, creo yo. Ustedes saben, normalmente se presenta en la angiografía con fluoresceína, típicamente como esta fuga en un modo de chimenea. La verdad es que yo, en toda mi experiencia, solamente la he visto una vez. Todas las veces las he visto, las demás veces ha sido un punto que fuga puntual así, que puede estar cercano a la fobia, extrafoveal o incluso extramacular, ¿sí? Aquí tenemos un paciente donde en las fotografías clínicas tenemos alteraciones del EPR, si nos vamos a la autofluorescencia vemos zonas de hipo e hiperautofluorescencia que se correlacionan, si nos vamos aquí arriba, se correlacionan justo con alteraciones de los vasos en la capa coroidea de Haller, ¿sí? Bueno, finalmente, estas se las puse porque me pareció importante que vieran que si tenemos una serosa central con este puntilleo, no sé si me lo alcanzan a ver, aquí hay pequeños puntos hiperreflectantes que cuando se ven, que pueden verse subretinianos o incluso sobre el EPR, esto nos está hablando de una serosa central crónica en donde el manejo ya es diferente. Si recuerdan ustedes, las agudas son autolimitadas, normalmente se resuelven solas, no dejan alteraciones visuales y a nivel de retina también pueden llegar a ser o pasar inadvertidas. ¿Bien? En las crónicas no, cuando ya tenemos una serosa crónica, a partir de los 3 meses yo creo que ya tenemos que empezar a intervenir, ya sea medicamentosamente o haciendo algún otro tipo de terapia que más adelante les van a hablar. La epitelopatía pigmentaria paquicoroidea. Estamos hablando de que todo esto que les acabo de mencionar ya no está en la mácula, sino que está a un lado de la papila. Normalmente se presentan alteraciones a nivel del haz papilomacular. Ahí se presentan todas estas alteraciones del EPR con hiperautofluorescencia, los brazos coroideos engrosados, ¿sí? Y, perdón, me traspapelé. Estamos hablando de la epitelopatía pigmentaria paquicoroidea que está en la fobia y que en esta no es sintomática, el paciente no presenta ninguna sintomatología, la visión está bien, y generalmente podemos verla en el ojo contralateral de pacientes con serosa central, ¿sí? Hay muchas veces que el paciente se presenta por una serosa central en un ojo y si uno ve el ojo contralateral empezamos a ver estas alteraciones en la fobia
que se asocian a estos paquivasos. Esta es otra epitelopatía pigmentaria paquicoroidea. Normalmente, como les digo, estos pacientes no tienen ningún síntoma. Aquí podemos ver también que se puede acompañar, además de estas alteraciones en la fobia, también pueden acompañarse con pequeños despegamientos del EPR que no significan ninguna alteración sintomática. En la neovasculopatía paquicoroidea, esta es un paso más allá. Generalmente estos pacientes han tenido un antecedente de una epitelopatía pigmentaria paquicoroidea o de una serosa central crónica, ¿sí? No quiere decir que persistan las dos en el momento, sino que puede ser que pasen de un estadio a otro. Esta es una neovasculopatía y se trata de una neovascularización tipo 1, pero este es importante porque cuando vemos el signo de la doble capa es muy probable que en estos pacientes tengan esta neovascularización, que se puede presentar ya sea en la neovasculopatía paquicoroidea o en la BCP que vamos a tocar más adelante. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente con líquido subretiniano que al OCT tenemos esa membrana, al angio-OCT. Como podemos ver aquí en este otro paciente, tenemos la fuga, lo que es la verde indocianina, tenemos en las etapas tempranas una hiperfluorescencia que en las etapas tardías aumenta. La vasculopatía polipoidea, que actualmente se llama aneurismal tipo 1, es porque no son literalmente pólipos, sino aneurismas los que presentan, ¿sí? Y esta también es una tipo 1 y en lo que es la angiografía con verde indocianina se ven pólipos y que es por eso que se le llama polipoidea. Sin embargo, no son pólipos, son dilataciones aneurismáticas o incluso se ha llegado a ver que son como ovillos de seda. Esta me la voy a pasar, vamos a irnos a esta porque esta es importante. Normalmente uno cree que teniendo una angiografía con verde indocianina vamos a llegar al diagnóstico, lo cual es así. Hasta ahora todavía el gol estándar para el diagnóstico de una PCV es la angiografía con verde indocianina, pero también podemos ver alteraciones en el OCT que nos pueden dar un diagnóstico y hasta ahora estos son los datos que podemos encontrar en el OCT, ¿sí? Uno es una hemorragia grande, enorme, lo otro es un despegamiento del EPR muy alto, puntiagudo, que hace en general un ángulo de 90 grados, como lo podemos ver acá. Bien, el otro signo es tener varios despegamientos del EPR juntos y que alguno de ellos tenga como un notch, ¿sí? Como lo podemos ver acá. Bien. Y estos puntos hiporreflécticos que pueden estar debajo del EPR, del despegamiento, ¿bien? Estos son los criterios mayores y si yo tengo al menos dos de estos, puedo llegar a suponer o hacer un diagnóstico de una PCV. Aquí tenemos otro ejemplo, un depth bastante grande, el notch, bien, el signo de la doble capa que estamos viendo aquí. Donde tenemos una gran hemorragia. Y bueno, pasamos a lo que es la excavación coroidea focal, que esta puede presentarse sin haber tenido ningún antecedente de todas las anteriores o también haber tenido antecedente de una patología previa, ¿sí? Normalmente son pacientes asintomáticos, con fondos de ojos relativamente normales, pequeñas alteraciones en el EPR. Existen dos tipos de ellas, ¿sí? Que es una en donde no tenemos presencia de líquido, como en esta parte, y donde hay líquidos debajo de la retina. En general, aquí tenemos otra. Este es un paciente que tiene una membrana neovascular
que con el paso del tiempo se asoció a esta excavación coroidea que tenemos, ¿sí? Este es otro paciente, que este paciente lo siguieron desde el 2013 y finalmente en 2018 quedamos ahí justo con esa excavación focal. Llegamos al síndrome paquicoroideo, ¿sí? El síndrome paquicoroideo, como les decía anteriormente, estamos hablando de que es exactamente lo mismo, pero cerca de la papila. Estas alteraciones que se pueden ver desde la mácula hasta el nervio óptico, normalmente son alteraciones del EPR, que a la autofluorescencia vamos a ver hipo e hiperautofluorescencia, y normalmente lo que debería de suceder es que cuando uno va a ver la coroides hacia la papila, esta debería de ir adelgazándose. Bien, esto no sucede en el síndrome paquicoroideo, en el peripapilar, ya que, bueno, aquí tenemos múltiples puntos hiperfluorescentes que están cerca de la papila, ¿sí? Y esas alteraciones que están justo en el área, en el haz papilomacular. Bueno, y aquí lo que les decía, que normalmente la coroides debería de ir en disminución hacia el nervio óptico, cosa que en el síndrome peripapilar no sucede. Ahí todas las alteraciones están en el haz papilomacular, hay con alteraciones quísticas cerca del nervio óptico asociados a lo que son los paquivasos. Este es otro ejemplo, nos vamos a pasar. Y bueno, aquí nos enseña cómo todas estas alteraciones podemos verlas también en la autofluorescencia. La autofluorescencia es muy buena, nos da bastante información en este tipo de patologías, así que es súper importante tenerla. Y bueno, para terminar, además de estas patologías que ya sabemos y que les acabo de mencionar, recientemente, en marzo del 2023, salió un estudio, una revisión, en donde agregan 2 patologías más, ¿bien? Que son la hemorragia exudativa periférica, ¿bien? Que es exactamente, es como una membrana vascular, pero que no está en la mácula, sino que está en la retina periférica, y lo que es la neovasculopatía, esa se me borró. La neovasculopatía paquicoroidea peripapilar, que es la que se me borró ahí, que esa es que yo tengo un síndrome peripapilar previo y ahí se me forma una membrana neovascular tipo 1. Entonces, cuando ya tengo una membrana neovascular tipo 1, entonces estoy hablando de una neovasculopatía paquicoroidea peripapilar, ¿sí? Y este es un reporte de caso, en realidad no es que haya más casos, es un reporte de caso del 2022, perdón, y era una señora que presentaba estas características. Y finalmente la clasificaron de esa forma, porque tenía esta membrana vascular asociada a los vasos dilatados. Y lo otro que era la cororetinopatía hemorragia exudativa periférica, que es estamos hablando de que es prácticamente una polipoidea en la periferia y que generalmente es autolimitada, a largo plazo se resuelve por completo, no deja alteraciones a nivel visual ya que está fuera de la mácula. Bueno, había otra que no estaba. Bueno, la última diapositiva era qué llevarnos a casa, qué tener en mente para el diagnóstico, principalmente la clínica. Debemos de ser muy acuciosos en la clínica, en ver ambos ojos siempre, no basarnos solamente en uno, y algo también súper importante en lo que nos tenemos que basar es en los estudios. Autofluorescencia, angio-CT y sobre todo el EDI-OCT. Bien, eso.